Este es el bosquejo de la presentación. Pienso en una forma breve discutir algunos de estos puntos que tenemos aquí acerca de los anticuerpos antinucleares, pero con énfasis en los anticuerpos contra el antígeno nuclear DFS70, bien conocido en el mundo fuera de la autoinmunidad. Se le conoce como LED-JEF. P75. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de estos anticuerpos del antígeno y especialmente resumir lo que ha estado pasando últimamente en los últimos 3-4 años en cuanto al significado clínico de estos anticuerpos. Los anticuerpos antinucleares, como nosotros sabemos, son biomarcadores de enfermedades autoinmunes sistémicas. Son anticuerpos que circulan generalmente con títulos altos en pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes como el lupus. Normalmente nosotros detectamos esos anticuerpos por microscopía de inmunofluorescencia utilizando laminillas con células HEP2 y estos anticuerpos reconocen en su gran mayoría proteínas nucleares, también reconocen el ADN. Son marcadores para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades reumáticas autoinmunes, pero aquellos que somos biólogos, que trabajamos en ciencias básicas, nos gusta utilizar estos anticuerpos como herramientas para caracterizar la estructura, la función de antígenos intracelulares. La gran mayoría de estos anticuerpos antinucleares fueron descritos por el doctor Eng Tan, que está conocido como el padre de los anticuerpos antinucleares, y él describió la gran mayoría de estos anticuerpos entre los años 60 hasta los años 90, cuando luego se retiró. Y aquí estuvimos en Guadalajara en el Congreso Mundial de Autoanticuerpos, y yo pasé quizás unos 7 o 8 años trabajando en su laboratorio haciendo mi entrenamiento postdoctoral. Estos son los patrones tradicionales de anticuerpos antinucleares en enfermedades autoinmunes sistémicas. Tenemos el patrón homogéneo nuclear asociado con lupus, moteado nuclear también asociado con lupus, centromérico con esclerodermia, nucleolar también esclerodermia, moteado citoplásmico, homogéneo citoplásmico. Y tradicionalmente estos son los patrones que se ven en el laboratorio clínico. La realidad es que se han descubierto cientos de autoanticuerpos en enfermedades autoinmunes sistémicas y ahora podemos hablar de un mosaico de estos anticuerpos que reconocen diferentes estructuras celulares. Eso ha dado lugar a la formación de un comité internacional que se llama el Consenso Internacional de los Patrones de Anticuerpos Antinucleares, en sus siglas en inglés ICAP. Ahora existe una página web donde ustedes pueden ir a esta página web www.anapatterns.org y allí puede examinar la información y el patrón del anticuerpo que a usted le interese. Aquí tenemos el anticuerpo contra DFS70, tenemos la página web en español, la tenemos en inglés, en diferentes idiomas, y yo pertenecía al comité que hizo la traducción del inglés al español. Así que si le interesa saber algo más acerca de uno de estos autoanticuerpos, pues puede ir a esta página y ver, y hay cientos de autoanticuerpos en esta página. Ahora, el estudio de los anticuerpos antinucleares trasciende las enfermedades reumáticas. De hecho, en los últimos años, los últimos 10 años, ha habido un interés bastante grande en autoanticuerpos que reconocen proteínas intracelulares en células cancerosas y pacientes con cáncer, diferentes tipos de cáncer, producen estos autoanticuerpos como parte de la respuesta inmune hacia el tumor. Así que en el campo de la oncología, estos autoanticuerpos están comenzando a ser usados como biomarcadores para diagnóstico, pronóstico y también para guiar
futuras inmunoterapias. Vamos ahora a hablar acerca de los autoanticuerpos contra DFS70, también reconocido como LEDGEF P75, y voy a mencionar algunas cositas acerca del descubrimiento y la biología de este anticuerpo. Este anticuerpo se detecta por inmunofluorescencia en células HEP2 y este es el patrón que normalmente se ve cuando el anticuerpo está relativamente homogéneo, donde este anticuerpo es el único anticuerpo en el suero, no hay otros anticuerpos. Este patrón es el que generalmente se puede observar, donde podemos ver tinción de los cromosomas en la placa de metafase. Podemos también ver un patrón granular fino en el núcleo sin tinción citoplásmica. Y este patrón es único para este antígeno DF70. En células de cáncer, y en mi laboratorio en particular estudiamos esta proteína dentro del contexto de cáncer, particularmente cáncer de la próstata, porque creemos que tiene una función importante en el cáncer de la próstata. Podemos ver por microscopía confocal, podemos ver los granos finos en el nucleoplasma. Los nucleoles no se tiñen los nucleolos con este anticuerpo, lo cual nos indica de que el anticuerpo está reconociendo una proteína asociada con el ADN. Aquí tenemos los cromosomas en la metafase, los cromosomas en la anafase teñidos por el anticuerpo. Si hacemos un Western blot y reaccionamos sueros de diferentes pacientes que tienen este anticuerpo contra un lisado de células cancerosas, encontramos que el anticuerpo reconoce una proteína de aproximadamente 75 kilodaltons. Ahora, ¿cómo se descubrió este autoanticuerpo? Se descubrió mientras yo trabajaba en el laboratorio del Dr. Tan. Resulta que en los años 90 comenzamos a recibir en el laboratorio del Dr. Tan diferentes sueros que venían de diferentes partes de Estados Unidos, diferentes laboratorios clínicos, donde habían observado este patrón y nos pedían a nosotros que les dijéramos a qué correspondía este patrón, porque era bien diferente a otros patrones que habían sido descubiertos. No sabemos cuándo este anticuerpo se observó por primera vez, eso nosotros no lo sabemos, pero sí comenzamos a recibir los sueros para fines de los 80, principios de los 90. Un profesor joven, Robert Ochs, en el laboratorio del Dr. Tan, comenzó a utilizar estos anticuerpos para pescar clonos de cDNA en librerías de clonos y logró encontrar un clono que tenía una secuencia parcial del gen de la proteína que él llamó DF70. Y la razón que la llamó de esa forma, Dense Fine Speckled Autoantigen of 70 kilodalton, fue para describir lo que el anticuerpo estaba reconociendo en la célula. Estaba reconociendo una proteína que daba un patrón fino granular en el núcleo, bien denso, y esta proteína tenía alrededor de 70 kilodaltons. Y estos son Western blots donde cada línea, cada canal en el Western blot corresponde a un paciente diferente. Así que le pusieron ese nombre. Y esto se publicó en el año 98 al 2000, hubieron 2 publicaciones haciendo referencia a este autoanticuerpo. El doctor Ochs no estaba interesado mucho en este anticuerpo, así que él me dijo, Carlos, yo sé que a ti te gusta estudiar anticuerpos antinucleares, yo sé que te gusta estudiar estas proteínas dentro del contexto de daño celular, muerte celular, así que él me dijo, aquí tienes la colección de sueros, aquí tienes los clonos de DNA, descubre algo. Y me dice, yo te prometo que ese anticuerpo va a ser bien famoso algún día. 1998. Así que comenzamos nosotros en mi laboratorio a tratar de caracterizar esta proteína y descubrimos, utilizando estos autoanticuerpos,
que era una proteína de estrés, una proteína que se rompe durante la apoptosis y que el rompimiento de la proteína durante la apoptosis elimina su función protectora. Hoy en día sabemos por estudios realizados en mi laboratorios y otros laboratorios que esta proteína, cuando se sobreexpresa, principalmente en células de cáncer, protege las células contra muerte celular no apoptótica. Y estamos tratando de establecer en el laboratorio si esta proteína protege contra muerte celular necroptótica. ¿Por qué no protege contra apoptosis? Porque durante la apoptosis, como ustedes pueden ver aquí, la proteína se rompe. Aquí tenemos células JURCAT control, tenemos la proteína de 70 kilodalton. Cuando inducimos apoptosis en estas células, la proteína se rompe en varios fragmentos, principalmente un fragmento de 65 kilodaltons. Y aquí tenemos otras dos líneas celulares donde vemos el mismo rompimiento. Así que durante la apoptosis, esta proteína se rompe y se inactiva. Y eso lo publicamos hace muchos años atrás. Recientemente, el año pasado, publicamos un papel donde encontramos que esta proteína, aunque no protege las células contra apoptosis, sí las protege contra necrosis, muerte celular necrótica. Porque lo que hace esta proteína es que estabiliza los lisosomas e impide que se rompan los lisosomas durante la muerte celular necrótica. Así que un tiempo después el doctor Ox publicar esta secuencia, otro grupo en Rockefeller llamó a esta proteína TCP75, coactivador de transcripción de 75 kilodalton. Y otro grupo después la llamó CYP1, describiendo las propiedades de interacción de esta proteína con otras. Pero fue el grupo de Shinohara y Singh, trabajando en Harvard, que encontró que esta proteína ayudaba en la proliferación de células epiteliales del lente humano in vitro. Y él lo llamó la proteína de factor de crecimiento del lente de células epiteliales. Así que le llamó LEGF P75, Lens Epithelium Derived Growth Factor of P75. Pero este nombre ha resultado ser un nombre incorrecto. La razón es que esta proteína no es específica para el lente y esta proteína tampoco es un factor de crecimiento. Pero ese fue el nombre que él le puso, basado en estudios in vitro, para el año 2000-2002, y es el nombre que se ha quedado grabado en el campo del cáncer, en el campo donde se estudia esta proteína fuera del contexto de autoinmunidad. Así que si ustedes buscan estudios realizados en esta proteína dentro del contexto de autoinmunidad, se le llama DFS70. Pero si la estudian en el contexto fuera de autoinmunidad, se le llama LEGF P75. Para el año 2003, Segel de Wiesel, trabajando en la Universidad de Leuven, me pidió si yo podía enviarle sueros que reconocían esta proteína. Le enviamos los sueros y ellos encontraron, utilizando esos sueros, que esta proteína tenía una función clave en la integración del virus VIH. Es la proteína de la célula que se pega al virus y lo integra a la cromatina, especialmente en sitios donde hay actividad transcripcional. De ahí en adelante explotó el campo del estudio de esta proteína dentro del contexto del SIDA. La estructura del antígeno de F60 está ilustrada aquí en este diagrama. Hay varios dominios que tiene esta proteína. En la parte amino terminal está envuelta en enlace con cromatina, con el ADN, regulación de la función de transcripción, interacción con otras proteínas. Pero la parte carboxiterminal, esa es la parte más importante de la proteína. Esta es la parte, especialmente a través de este dominio, el IBD, Integrase Binding Domain. Este es el dominio
que se pega a la integrasa del virus VIH y permite que la integrasa pueda integrar el virus dentro de nuestras células. Interesante, el mismo dominio, exactamente el mismo dominio, contiene el epítopo que está reconocido por los autoanticuerpos que los pacientes producen contra esta proteína. Y una de las preguntas que nos estamos haciendo con el doctor de Visser-en-Leuven es si personas que producen este autoanticuerpo están protegidos contra infección de SIDA, porque el anticuerpo se pega en esta proteína en esa región. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es que el anticuerpo no penetra dentro de la célula. Lo que es interesante es que el virus de SIDA, cuando sale de la célula, se lleva a esta proteína consigo. La carga en la parte exterior del virus, simplemente para cuando el virus invada otras células ya tener más proteínas que puedas utilizar para la integración. Entonces la pregunta es si pacientes que tienen estos anticuerpos son protegidos contra el virus, y esos estudios los está haciendo Segel de Visser. La proteína tiene otra forma de splicing, es más pequeña, se llama P52. Esta nosotros demostramos que sí está envuelta en apoptosis. Nosotros demostramos que la P52, cuando uno la sobreexpresa en células de cáncer, las células mueren por apoptosis, mientras que la P75, cuando la sobreexpresamos, las células son protegidas contra muerte celular no apoptótica, principalmente muerte celular inducida por estrés. Y lo que sucede es que la proteína DF60 es inducida y activada por estresores ambientales. Hay diferentes tipos de estresores como inflamación, glucocorticoides, oxidantes, drogas citotóxicas, virus, luz ultravioleta, el microambiente inflamatorio tumoral, causan estrés oxidativo, lo cual hace que esta proteína, sus niveles se eleven, lo cual creemos que podría estar asociado con la formación de autoanticuerpos. Y cuando esta proteína se eleva, inmediatamente comienza a pegarse a regiones de los promotores de genes de estrés celular, dando lugar a sobreexpresión de genes de estrés, para así proteger a la célula. Y estos que están en rojo los hemos descubierto en nuestro laboratorio como genes que son controlados por esta proteína. El antígeno de F70 está implicado en reparación de daño en el ADN, está expresado en la gran mayoría de tejidos humanos, pero en forma sobreexpresada en cáncer. El noqueo de esta proteína en ratones produce anomalías craniofaciales, muerte neonatal debido a inanición. Los ratones nacen bien, el problema es que no pueden comer, porque no pueden oler la leche de la mamá. Y es que esta proteína aparentemente es esencial para desarrollar el sentido de olfato. Y nosotros hemos descubierto en células cancerosas que esta proteína, cuando la noqueamos, se noquean muchos receptores de olfato que en células cancerosas tienen una función de vías de señalamiento celular. Y, como dije, está envuelta en la integración del virus VIH. Lo que hace la proteína es que recibe al virus, entonces una vez el virus entra a la célula, la proteína interacciona con la integrasa del virus, ayuda a que el virus se integre. Entonces, cuando el virus sale de la célula, está cubierto de esta proteína. Se lleva la proteína consigo mismo para invadir otras células y tener suficiente cantidad de la proteína DF70 para poder seguir infectando otras células y replicándose. En cáncer, que los estudios que hemos hecho en nuestro laboratorio, vemos que esta proteína está sobreexpresada en células cancerosas, tumores humanos, promueve propiedades agresivas en el cáncer. Hay varios estudios de mi laboratorio y otros laboratorios que hemos demostrado que la sobreexpresión de esta proteína conduce a proliferación celular excesiva, formación de clonos, migración, resistencia a quimioterapia, aumento en volumen tumoral y en modelos murinos. También forma proteínas aberrantemente fusionadas, especialmente en personas con leucemia. En cáncer nosotros hemos establecido que
La proteína se sobreexpresa en cánceres de próstata y de colon, también cáncer de tiroides, de mama y de útero. Y hemos encontrado que algunos pacientes con cáncer de próstata también producen anticuerpos contra esta proteína. Y no sabemos por qué. Y pensamos que a lo mejor eso fue una aberración que observamos en un grupo de pacientes que fueron a Loma Linda a tratarse en el ciclotrón, porque Loma Linda fue la primera universidad en Estados Unidos en incorporar un ciclotrón dentro del hospital para allá para los años 90. Y vimos que muchos de estos pacientes estaban produciendo autoanticuerpos. Pero dos grupos más recientemente en otros laboratorios también encontraron autoanticuerpos contra esta proteína en pacientes con cáncer de próstata. Entre los agentes que inducen la expresión del DF70 está el microambiente inflamatorio del cáncer, y aquí vemos un tejido de próstata normal, y aquí podemos observar un tejido de próstata canceroso y vemos la alta expresión de la proteína. Interesante, cuando las células de cáncer de próstata desarrollan resistencia a quimioterapia, expresan unas cantidades muy elevadas de esta proteína. Y hemos encontrado un estudio que publicamos hace poco en OncoTarget, que si nosotros noqueamos esta proteína, estas células se vuelven sensitivas a quimioterapia. También la infección con el virus de papiloma hace que esta proteína, los niveles se eleven. Últimamente hemos también identificado que la expresión de esta proteína es activada por glucocorticoides como dexametasona, cortisol. Y esto es bien interesante porque en el campo de cáncer de próstata se crea ahora, y esto es un conocimiento que está creciendo, que los glucocorticoides endógenos son los que promueven la agresividad del cáncer de próstata y la quimioresistencia. Y estamos encontrando que los glucocorticoides elevan esta proteína en cáncer de próstata a unos niveles bastante altos. Podemos ver aquí cómo la proteína a nivel del RNA mensajero se eleva a una cantidad muy alta cuando las células desarrollan resistencia a quimioterapia con derivados de Taxol. Y si nosotros noqueamos la proteína, como podemos ver aquí, entonces encontramos que la habilidad de la proteína de inducir clonos disminuye, la proliferación celular disminuye y las células se vuelven sensitivas a la quimioterapia. Vamos ahora a pasar a otro aspecto acerca de esta proteína y vamos a enfocarnos ahora en autoanticuerpos. Esta es una de las áreas más calientes en el estudio de esta proteína que ha generado bastante interés en los últimos 4 años. La pregunta es, ¿qué significan estos anticuerpos? ¿Por qué personas producen estos anticuerpos? Porque no se ha encontrado todavía ninguna enfermedad que esté directamente asociada con la producción de estos autoanticuerpos. En primer lugar, tenemos que diferenciar estos anticuerpos de otros parecidos. Por ejemplo, el anticuerpo de lupus que produce el patrón homogéneo reconoce el ADN, reconoce las histonas, la cromatina, pero es un patrón totalmente homogéneo, no es granular fino. Hay otro patrón casi homogéneo que se parece mucho al de DF70. Y si uno no tiene el expertise de mirarlo por microscopía, es bien difícil de distinguir este patrón de este patrón. En otras ocasiones podemos ver el patrón de F70 combinado con otros anticuerpos. Y también hay un patrón fino nuclear que se parece al de DF70, excepto que los cromosomas en mitosis no son teñidos. Así que para reconocer este anticuerpo tenemos que ver tinción de los cromosomas durante mitosis y tenemos que ver este patrón granular fino. El problema es que hay otros patrones que se parecen y por eso es que mi recomendación en las últimas publicaciones que hemos tenido es que tiene que haber una confirmación de este anticuerpo utilizando otras técnicas. Hay otros problemas. Hay sueros
que aparentemente tienen el patrón de DF70, producen este patrón, pero cuando uno los examina por el Western blotting, no se ve ninguna banda, que pudieran ser falsos positivos, o es posible que estos sueros estén reconociendo una proteína que se asocia a la proteína DF70, pero que es diferente. Miren este patrón. Aquí tenemos un patrón correspondiente a DF70, pero miren este, es idéntico. Hacemos el Western blotting de este suero y tenemos que reconoce una proteína de 70 kilodalton. Hacemos el Western blotting de este, una proteína de 70 kilodalton. Bueno, la realidad es que son dos proteínas diferentes. Este reconoce a DF70 y este reconoce a una proteína que se llama MECP2, que es un factor de transcripción. Las dos proteínas reaccionan con 70 kilodalton. Así que nosotros hicimos un estudio para ver si había una relación de estas proteínas y publicamos en Molecular Cancer Research que estas proteínas se asocian una con la otra y que juntas trabajan para activar la expresión de genes de estrés. Sin embargo, no encontramos evidencia de que los autoanticuerpos contra DF70 reconocen esta proteína. Encontramos este patrón solamente en anticuerpos de conejo o ratón producidos contra la proteína, pero anticuerpos humanos nunca hemos visto esta proteína. Así que en ese estudio lo que hicimos fue que confirmamos los datos de inmunofluorescencia utilizando otras técnicas. Usamos una técnica que la compañía Innova ha desarrollado que es bien específica para detectar los anticuerpos de F70. Se llama QuantaFlash, es una prueba de quimiluminiscencia. También examinamos los sueros por ELISA, los examinamos por Western blotting y lo que encontramos es que todos los sueros que tienen este patrón de F70 reaccionan solamente con esta proteína y no reaccionan con MECP2 ni reaccionan con otras proteínas. Ahora, a veces los sueros están mezclados, los anticuerpos están mezclados con otros anticuerpos y ahí es donde es un poco más difícil de reconocer el patrón. Esto fue otro estudio que publicamos hace poco donde estudiamos sueros de pacientes mexicanos que producían el patrón de F70. Todos reconocen la proteína de 75 kilodalton, todos reaccionan por quimiluminiscencia, todos reaccionan por ELISA, pero aquellos que no reconocen la proteína por inmunofluorescencia tampoco la reconocen por Western blotting, tampoco por quimiluminiscencia y tampoco por ELISA. Así que la recomendación que hemos estado haciendo en los últimos 2 años es cuando uno vea ese patrón en el contexto clínico, en el laboratorio clínico, hay que confirmarlo utilizando otras técnicas, porque hay otros patrones que se parecen muchísimo. Para ir más allá, la extra milla, hicimos un noqueo de esta proteína y vimos cómo al noquear esta proteína se inhibió la reactividad de los sueros. Como pueden ver aquí, la proteína noqueada ya no hay reactividad de los sueros, tampoco hay reactividad de inmunofluorescencia. Así que hay que confirmar este patrón. ¿Cuáles son las asociaciones clínicas de estos anticuerpos? Los anticuerpos de F70 son muy comunes en sueros que son referidos a laboratorios químicos para pruebas de ANA. De hecho, en pacientes que son asintomáticos para enfermedades reumáticas, y que son asintomáticos para enfermedades reumáticas y que son ANA positivos, este es el patrón más común. Y los últimos estudios que se han hecho en el laboratorio de Michael Mahler, en Innova en San Diego, ha encontrado, y otros laboratorios alrededor del mundo lo han confirmado, que la frecuencia más alta de estos anticuerpos se encuentra en personas sanas, personas que no tienen ninguna enfermedad. El grupo del doctor Lopos Hoyos publicó un papel el año pasado donde ellos detectaron estos anticuerpos en personas sanas, siguieron a estas personas por hasta 10 años y encontraron que las personas no desarrollan enfermedad autoinmune sistémica.
Cuando estos anticuerpos son monoespecíficos, o sea que ese es el único patrón que uno ve, generalmente se encuentran en individuos aparentemente sanos, en individuos con enfermedades inflamatorias que no son reumáticas y a veces los hemos encontrado en pacientes con cáncer de próstata. En general aparecen con frecuencias bajas, menos de 20%, tanto en hombres como mujeres. Algunos estudios indican de que quizás los títulos y las frecuencias son más altas en mujeres jóvenes de edad de 18 a 25, no sabemos por qué. Las frecuencias son más altas en los Estados Unidos, no sabemos por qué. Sin embargo, en pacientes con enfermedades reumáticas, las frecuencias son muy bajas, extremadamente bajas. Y cuando este anticuerpo se encuentra en enfermedad reumática, generalmente está acompañado por otro anticuerpo que es un biomarcador de enfermedad reumática. Así que cuando el anticuerpo está solo, que es el único anticuerpo que vemos en el suero del paciente, generalmente este paciente no tiene enfermedad reumática. Cuando el anticuerpo está acompañado de otro anticuerpo como el contra Rho, centrómero, SM, entonces el paciente tiene enfermedad reumática. Predominantemente el anticuerpo de clase IgG, los títulos pueden ser bien altos, aún en individuos sanos, y pueden ser confundidos estos anticuerpos con otros patrones. En el 2004, la revista Artritis y Reumatismo me pidió que escribiera un editorial acerca del significado de estos anticuerpos, así que la pregunta que hicimos es ¿qué exactamente nos están tratando de decir estos anticuerpos? Bueno, estamos en el 2017 y todavía no sabemos. Y han habido 3 repasos de la literatura en los últimos 2 años donde hemos tratado de integrar todo lo que conocemos y todavía no sabemos qué significa este anticuerpo. Tenemos muchos desafíos. En primer lugar, los laboratorios que han descrito este anticuerpo han utilizado grupos de pacientes, grupos pequeños de pacientes, menos de 50. Ha habido diferencias en cómo se detecta en las plataformas de detección, mucha variabilidad en la frecuencia. Hay laboratorios que encuentran frecuencia de estos anticuerpos de 70%, otros laboratorios de 2-3% en el mismo grupo de pacientes. Así que hay mucha variabilidad interinstitucional y también muchos grupos usan un solo ensayo para detectar el anticuerpo y no tienen ensayos de confirmación. Pero el pensamiento que se está desarrollando en los últimos 2 o 3 años es que cuando nosotros vemos un paciente que está produciendo este anticuerpo, generalmente ese paciente puede ser considerado como que no tiene enfermedad sistémica reumática, si es que está produciendo el anticuerpo solo. Si lo produce con otros anticuerpos mezclados, posiblemente tenga enfermedad reumática. Pero si lo produce solo, ese anticuerpo es un biomarcador para excluir un diagnóstico de enfermedad reumática. Ha habido varios reportes de pacientes que han tenido este anticuerpo. El laboratorio clínico dice es ANA positivo. Los médicos piensan a lo mejor tiene enfermedad autoinmune, pero cuando se caracteriza el anticuerpo se encuentra que el paciente no tiene enfermedad autoinmune. Así que para terminar, varios algoritmos se están ahora proponiendo para el uso de este anticuerpo en el laboratorio clínico y en el diagnóstico negativo de enfermedad reumática. Si hacemos un screening por inmunofluorescencia de sueros que producen autoanticuerpos, si el patrón de ANA es positivo, pues hay que ver qué tipo de patrón es. Si es un patrón citoplásmico, si es un patrón nuclear, lo más probable es que ese paciente tiene enfermedad reumática autoinmune. Pero si el patrón es DF70, entonces lo más probable es que ese paciente no tiene enfermedad autoinmune. Y lo que hace este algoritmo es que trata de separar a estas 2 poblaciones de pacientes de acuerdo al tipo de anticuerpo que tiene. El doctor López Hoyos, Marcos, publicó el año pasado un estudio piloto con 181 pacientes que tenían
enfermedad autoinmune sistémica, 23 que no tenían, y encontró que el anticuerpo era más común en aquellos pacientes que no tienen enfermedad autoinmune sistémica. Así que utilizando un algoritmo para excluir enfermedad autoinmune sistémica, utilizando este anticuerpo como un biomarcador negativo de estas enfermedades, el doctor Marcos logró establecer que el hospital puede ahorrarse cientos de miles o miles, cientos de miles de euros o dólares en el tratamiento incorrecto de pacientes que se creen que tienen enfermedad autoinmune, pero que no tienen enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Tenemos que seguir examinando cientos o miles de individuos aparentemente sanos, pacientes con o sin enfermedad autoinmune, utilizando diferentes plataformas, o los mismos métodos de detección idénticos, validados en diferentes instituciones, incluir individuos de diversas edades, géneros, zonas geográficas, implementar algoritmos diagnósticos en la práctica clínica, y el campo a donde se está moviendo es para utilizar este anticuerpo como un biomarcador negativo de enfermedad autoinmune. Y también tenemos que investigar más detalladamente el significado clínico biológico de este anticuerpo. No sabemos qué hace este anticuerpo dentro de nuestro cuerpo. ¿Se cree que puede ser un anticuerpo protectivo? No sabemos. ¿Se cree que puede ser un biomarcador de una situación de inflamación o estrés? No sabemos, pero tenemos que seguir estudiando este anticuerpo. Así que para finalizar, me gustaría reconocer a los miembros de mi laboratorio que a través de los años han estado trabajando en este anticuerpo. Muchísimas gracias por su atención.